Bueno, hola, bienvenidos a Encuentros de la Luz. Soy Eugenio Tardón, director de fotografía, miembro asociado de la AEC, y voy a moderar esta charla centrada en la dirección de fotografía en el documental. Para ello nos acompañan tres directores de fotografía de reconocido prestigio nacional e internacional. Son miembros activos de la Asociación Española de Cinematografía y destacan en todas las disciplinas fotográficas, y con su extensa experiencia nos aportarán a este encuentro un enriquecedor contenido. Bienvenida Raquel Fernández Núñez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Raquel ha vivido en numerosas ciudades del mundo, filmando ficción, documentales, publicidad. Tiene gran experiencia de trabajo con directores europeos, asiáticos y latinos. Trabaja con productoras internacionales y equipos multiculturales que le dan una visión muy amplia y una perspectiva única en el mundo cinematográfico. Un placer, Raquel. Nada, muchas gracias. Un placer para mí también estar aquí. Bienvenido, Simo Fernández. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? La trayectoria de Simo es bien amplia en producciones documentales de naturaleza, etnológicos y sociales. Controla perfectamente la técnica fotográfica y el tratamiento de la luz natural. Actualmente se centra en el rodaje de spots publicitarios, series de ficción y largometrajes. Y bueno, es un placer tenerte aquí, Simo. Encantado, Gracias. encantado a vosotros. Placer poder colaborar. Y en tercer y último lugar tenemos a Rafael Bolaños. Bienvenido. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por acogerme en vuestra casita. Rafael lleva más de 25 años trabajando como director de fotografía en publicidad, donde tiene una amplia trayectoria reconocida y varios premios. Tiene una particular y revolucionaria forma de abordar los proyectos y de tratar la luz, además de compaginar la publicidad con los demás campos de la fotografía en los que también destaca. Pues nada, Gracias. bienvenidos a los tres. Ujú. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues vamos a mantener una charla que se divide en 4 bloques y nada, vamos a ello. Venga. Adelante. Bueno, la calificación de documental como proyecto cinematográfico viene dada en parte porque se informa de una realidad documentada. Parece ser un largometraje de ficción que no se quiere llamar así, aunque actualmente se podría decir que vivimos un proceso de cambio donde los documentales adquieren también el carácter de videocreaciones. Raquel, ¿qué opinas sobre el calificativo de documental en el momento actual? ¿Vivimos un proceso de cambio en esta clasificación? Hombre, yo creo, a ver, en relación con el trabajo que yo hago en documental, es exactamente ese es el, ¿no? Como el tema, ¿no? O sea, porque o sea, mi relación con el documental tiene que ver más con piezas de videoarte que se basan en la realidad y en la aproximación a un tipo de realidad, ¿no? Que muchas veces es eso, incluso la ficción, ¿no? Puede relatar muy bien la realidad y no tanto la realidad por sí misma. Entonces, así de complejo es, ¿no? Todo este tema del documental. Yo al rodar, o sea, mis directores suelen ser artistas en su mayoría, entonces ellos se aproximan también al trabajo documental, no desde, no sé, como podemos decir la fórmula de tener a alguien delante de una cámara que nos cuente su vida o que nos cuente su realidad, sino aproximarnos, ¿no? de otras formas, ¿no? Con búsquedas, con seguimientos a ese tipo de personajes. Entonces, por eso, ahora mismo realmente la palabra documental es bastante controversial, ¿no? En ese aspecto. Yo diría, ¿sabes?, que tiene que ver más con una aproximación a la realidad, ¿no? A un tipo de realidad. Ujú. ¿Crees que vivimos un proceso de cambio ahora mismo? Totalmente, ¿no? O sea, de los últimos, ¿no? Los últimos documentales que han llegado, ¿no? A nuestras pantallas de exhibición, tipo, ¿no? Todo lo que hace Oliver Laxe, ¿no? O Mauro Herce, ahí no se sabe qué es, ¿no? La parte de captura real y la parte ficcionada, ¿no? O sea, y yo creo que eso además, en un momento dado, las categorías les sirve a la industria de exhibición.
a categorizarnos, ¿no? Como qué es lo que somos, ¿no? Somos de terror, somos de comedia, somos de documental, somos de, ¿no? de drama, ¿no? Creo que luego nosotros cogemos todo eso, ¿sabes? Y hacemos como un poco de juego y de repente lo que se te presenta a ti delante es lo que, ¿sabes? Es lo que el director o lo que el autor quiere expresar de esa realidad, ¿no? Entonces tú la vas a captar, ¿sabes? Como espectador, únicamente tirando de ella. O sea, no hay una fórmula ahora mismo, ¿no? Está todo como bastante, ¿no? Entremezclado. Qué bien. Vale. Simo, cuéntanos tu experiencia en el proceso creativo bajo el prisma de la verdad versus realidad, como en el caso del falso documental El hombre que quiso ser segundo, en el que dirigiste la fotografía. Háblanos de esto un poquito. Bueno, pues en el documental la verdad es que el proceso creativo y narrativo, pues bueno, también tiene mucho, porque como bien has dicho, es un falso documental. Entonces, claro, el planteamiento ya desde el inicio, ¿no? Desde que un poco estuvimos hablando del guión. Claro, se trata de, como el documental estamos hablando, dices que estás mostrando unos hechos reales, que bueno, en este caso hay parte de la película que está ficcionada, no hay unas recreaciones históricas y tal, ¿no? Pero claro, de toda la concepción del proceso fue un poco tratar bueno, de lo que se llama un fake, ¿no? De engañar. O sea, está basado en una historia, bueno, está basado en la biografía de Segundo de Chomón, gran cineasta pionero del cine español y tal. Pero bueno, ahí se le da una vuelta con la aparición de unas supuestas cartas y un supuesto hermano, ¿no? Entonces, vamos, el tema es lo que te digo, en la cuestión narrativa es que, claro, desde el primer concepto, ¿no? del desarrollo del documental, ¿no? Se hizo, claro, o sea, se trataba de mostrar toda la fase del desarrollo del rodaje de un documental, ¿no? En el cual, claro, se llegaron a utilizar 3 cámaras distintas, o sea, una para lo que eran el tema de las recreaciones históricas, y luego estaba el proceso del documental, que se rodó con otra cámara, con una 5D, o sea, para dar también un poco una textura así más de documental, y luego en el que incluso salía parte del equipo, o sea, parte del equipo hacían parte de figuración, y luego incluso hasta los actores llevaban una cámara, que se utilizó otra cámara para que ellos la gastaran, ¿no? Entonces había algunos planos que eran esto, ¿no? Pero te digo, el tema narrativo, digo, es que desde el concepto de la película, que es lo que hablábamos, ¿no? O sea, incluso cuando estaba rodando la película, se dio la circunstancia que vino la prensa a visitarnos, entonces bueno, la película un poco así, un poco una sinopsis, es que el director de la película, Ramón Alós, hace un personaje en la película que es un poco el que descubre e investiga sobre la vida de Segundo Chomón, ¿no? Pero Ramón Alós, el director, está interpretado por un actor, ¿vale? Cuando venía la prensa a visitarnos al rodaje, el director, el verdadero Ramón Alós, desaparecía y quien atendía a la prensa era el actor, un actor italiano y tal, es rico. Y nada, entonces, claro, hasta las fotos de la prensa y las declaraciones eran las que hacían rico. O sea, bueno, que el rollo del fake iba mucho más allá del tema, ¿no? Y luego, bueno, lo que pasa es que luego también hubo aquí hubo una forma de cómo contrarrestar el fake ¿no? Que fue un poco como que la puesta en escena, no, perdón, iba a decir un poco la presentación, o sea, porque la presentación ya se hizo como una película, desde la cartela de la película hasta cómo estaban organizados los créditos y tal, ya era un tema más de ficción que de cómo se suele hacer en el documental, un poco para dar pistas, ¿no? Claro, y el mensaje, entre otras cosas, o sea, que hubo esto, dices que tú te tienes que creer todo lo que te enseñan en televisión, o sea, en televisión y en el cine y tal, aunque te dé, no sé, lo que pretendía el director es lo de crear un espíritu, o sea, una visión crítica, ¿no? Del espectador, ¿no? O sea, un poco decir, no, es que yo esto, aquí salen expertos, salen cineastas de prestigio dando sus declaraciones y tal, pero bueno, o sea, algunos evidentemente no se les preguntaba por el Facebook, se les preguntaba directamente por la vida de Segundo Chomón y ellos contestaban. Y habían otros que estaban convallados con nosotros y tal, y bueno, pues las respuestas estaban un poco, era un texto de guión que tenían, ¿no? Entonces, claro, la gente un poco cuando ve esto, claro, un poco como que dice, no, si es que esto es el profesor X que está diciendo esto, ¿no? Y como que se lo creen. Y hubo gente que hasta en un preestreno se enfadó muchísimo con nosotros y tal, ¿no? Y dice, bueno, pero es que esto, ¿a ti quién te ha dicho que esto es verdad? O sea, tú vienes a ver una película al cine, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no?
Y luego, pues bueno, no sé, pues dentro de la fotografía, pues bueno, pues al uso, o sea, hubo ficción pura y dura, o sea, lo que eran un poco temas de recreaciones con todo el proceso, desde pues, eso, pues un director de arte, maquillaje, vestuarios, un grupo eléctricos, maquinaria de iluminación, cámaras y tal, hasta lo que te digo, hasta una cámara que se le daba a un actor y le decía, graba. Es que está desenfocado y tal. Y dice, no, es que lo que queremos es que esté desenfocado porque estás un poco como cazando cosas por ahí y tal, ¿no? Y bueno, y ese fue un poco el proceso de la película, este tal. No sé Qué si bien. contestaba todo lo que querías. Claro, es que hasta qué punto, ¿no? Cuando es verdad o no es verdad, pero lo importante al fin y al cabo es que te llegue, ¿no? Cuando algo te llega y te llega una emoción, una Sí, sensación, una bueno, historia, bueno, ya en una película no tiene por qué ser todo... claro, y lo importante también es que es una manera de contar y de poner de resaltar un poco la figura de este personaje. O sea, que un personaje muy importante para la historia del cine en general. Sobre todo, bueno, además un personaje español, un turolense, que bueno, uno de los inventores de la animación, el precursor del traveling, no sé, un poco, vamos, que por lo que tengo entendido y tal, es una persona que de repente empezó a utilizar el traveling con fines narrativos y tal, ¿no? Claro, lo que pasa es que dice, bueno, esto es como que una chorrada y como que lo regala, como que él le da igual, ¿no? O sea, cuando hace Caviria con Pastrone y tal, dice, esto como que lo que dais vosotros y tal, que esto es como que un juguetito y tal, ¿no? Empieza a colorear las películas, un poco el inventor de esto. Entonces, claro, es la manera un poco de poner en valor un poco esto, que es una historia real. Lo que pasa es que hay para crear una trama ahí, pues se inventa un personaje un poco para crear una trama un poquito de misterio y de investigación y tal. Y nada, eso no tiene más. Qué bien. Bueno, pues Rafael, cuéntanos si es posible, en tu experiencia en Onyx, Los Reyes del Grial, ¿dirías que existe diferencia en el tratamiento fotográfico con respecto a la dirección de fotografía en otros campos? Porque bueno, aquí se ha mezclado documental con ficción, incluso, no sé, se ha planteado un largometraje de ficción documental, ¿no? Prácticamente Sí, es bueno, una película. precisamente Onyx yo casi no lo llamaría documental. O sea, siendo un poco malulillo, muchas veces se utiliza esa palabra que, para bajar un poco los costes en ciertos sectores, ¿no? O sea, hay que ser también realistas, ¿no? Yo lo considero un largometraje. O sea, lo único que tiene de documental son 4 entrevistados. Es decir, que hay un tiempo de unos señores que están contando un poco la historia de lo que ha sucedido, pero realmente todo está recreado como si fuera una película. Entonces hay actores, hay unos escenarios de rodaje tremendos que son en León, hay un equipo de iluminación potente, un vestuario, bueno, la verdad es que para mí es un largometraje. Entonces todo eso está unido por un personaje ficcionado, que es en este caso Jim Caviezel, que es el que va contando, narrando un poco los acontecimientos de cómo se llegó a encontrar el Santo Grial, ¿no? Que supuestamente dicen que es bueno, hay una pelea, ¿no? Que es el de León o el de Denia, ¿no? Entonces, para mí es un largometraje. El tratamiento ha sido el mismo. Hubo un pequeño debate a la hora de las entrevistas, ¿no? Decían que lo quería hacer, querían ahí, yo no estuve de acuerdo, ¿no? Querían coger otro operador, una segunda unidad, otra cámara. Entonces dije, bueno, esto es un paquete completo. Si de repente tenemos el nivel que sea de estética, de personajes, de situación para recrear esto y de repente las entrevistas las hace otra persona ajena completamente, que lo que va a hacer es coger una cámara, colocarla y ya está, pues ahí hubo un poquito de, bueno, no fue demasiado, pero vamos, al final conseguí que poder hacerlo. Entonces, ¿qué hicimos? Que esas entrevistas no fueran recreadas en cualquier sitio. Se buscaron escenarios similares a la película y yo utilicé encuadres un poquito a mi estilo. O sea, desde luego desencuadrados completamente, cámara inclinada. Bueno, es mi firma en los documentales. No llevo trípode, no hago una sola imagen recta.
No me preguntes por qué. Yo creo que cada director de fotografía tiene una firma, tiene un estilo y tiene un estilo de luz y te gustará más o menos, no lo sé. Entonces, en este caso, las entrevistas pude hacerlas un poco a ese estilo. Para mí, quitando esa parte, el tratamiento de luz es igual que un largometraje. De hecho, teníamos un pedazo de actor, que es de La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, que encima actor del método, con lo cual imagínate tú para iluminarle mal. O sea, es que te cortan el cuello. Y luego el privilegio de tener lugares emblemáticos como la Catedral de León, que no la cierran nunca, ya que imagínate la cantidad de peregrinos que hay al día, son contados por miles. O sea, decir, vamos a cerrar la catedral para que este señor y estos actores puedan trabajar, yo pensaba que eso no lo iban a conseguir y desde luego ahí me quito el sombrero porque hicieron un trabajo brutal y para mí fue, pues, mira, es el mayor regalo poder tener unos escenarios, unos personajes y una situación tan hermosa que el tratamiento de luz tiene que ser, creo, hermoso. Qué guay. Bueno, pues nada, vamos a pasar al siguiente bloque. Muy interesante este último, que nos podríamos, creo que, tirar la vida aquí, Sí, yo creo, porque tenemos para un buen rato. Pero bueno, vamos a ir avanzando. Se dice que el director de fotografía es una especie de psicólogo amigo del director que le escucha y le ayuda con la forma en la que éste quiere contar las cosas. Normalmente esta relación se construye en el propio proceso creativo con el realizador. Simo, ¿cómo afrontas la fotografía en un documental como Humedales, Otoño e Invierno al comunicarte con el director de la obra? Bueno, en la comunicación con el director de fotografía en el documental de naturaleza, bueno, me he encontrado con varios tipos, o sea, con varios tipos de directores, ¿no? O sea, hay quienes un poco quieren intervenir mucho y quienes directamente te dicen lo que hay y tú tiras millas, claro. O sea, es cierto que el documental, sobre todo de naturaleza y tal, no hay un guión cerrado, o sea, porque claro, o sea, lo de naturaleza salvaje y tal, los animales hacen lo que quieren, ¿no? No lo que quieres tú, ¿no? O sea, entonces tú tienes que pillar lo que puedes, ¿no? Entonces, claro, muchas veces no, por no decir la mayoría de las veces, te encuentras solo ante la situación, o sea, un poco el director lo que te ha comunicado es una idea, un poco de lo que pretende, un poco de lo que es su idea, ¿no? El concepto, un poco de lo que quiere contar en el documental y tú, claro, tú luego te enfrentas con tu cámara, que evidentemente siempre son equipos muy pequeñitos, muy reducidos y tal. O sea, estás con la cámara y las ópticas y tal, y tienes que tratar de narrar lo que te ha contado en el director. O sea, claro, la libertad es máxima. O sea, tú eliges el punto de vista cuando puedes. O sea, porque también, claro, muchas veces donde el punto de vista está limitado, porque tienes que estar en un high, el acceso es un poco donde puedes ponerte y tal. O sea, que no es donde tú quieres, sino un poco donde puedes. Elegir los momentos de luz, que eso siempre puedes elegirlos y tal. Y claro, y luego elegir cómo cuentas la historia, o sea, qué focales estás utilizando, cómo haces un poco entradas, salidas de cuadro y tal, ¿no? O sea, que básicamente esa es la relación y eso es lo que suele pasar, bueno, en el caso de Humedales, sí que hubo un poco, bueno, unas conversaciones previas y durante el rodaje, ¿no? Porque el rodaje también de naturaleza lo que también te da es tiempo para charlar sobre la marcha y, bueno, además es necesario porque eso las cosas van surgiendo, ¿no? O sea, no está todo previsto que dicen, no, el pajarito entra en el nido con el gusanito y se lo da al pajarinita, ¿no? O sea, lo hace o no, ¿no? Entonces, claro, tienes que ir cambiando sobre la marcha, ¿no? Entonces, claro, narrativamente sí que se estuvo hablando de cómo se iba a afrontar el documental, el montaje final, ¿no? Entonces, estos documentales consisten en el viaje, o sea, había que contar, esto era para el Centro Nacional de Humedales, fue un trabajo de encargo, ¿no? Que querían un poco poner en valor las zonas húmedas de toda la costa mediterránea, ¿no? O sea, es todo como, o sea, está manchadito de zonas húmedas, por desgracia no se quedan muy poquitas, o sea, porque el litoral mediterráneo está muy castigado, ¿no? Entonces, pues bueno, se planteaba en cómo se hacía esto, simplemente como si fuera un catálogo, o sea, de decir,
En la zona de Cataluña hay esta, en la zona del País Valenciano hay estas otras, Murcia, Andalucía, y un poco toda la costa mediterránea, ¿no? Entonces, claro, se nos ocurrió el director un poco, lo que se le ocurrió es un poco contarlo aprovechando el viaje de un pájaro, una cigüeñuela, ¿no? Desde que nace hasta que recorre un poco, es todo el recorrido desde la costa. O sea, un poco empieza en el Seguamos del Empurdá y acabamos pues en Doñana, recorriendo un poco todo, contando un poco, el personaje es quien nos va haciendo de guía para saltar de un sitio a otro, ¿no? Entonces aquí también un poco se planteó el tema de la narración, o sea, un poco de cómo se cuenta esto, ¿no? Claro, y aquí sí que entraba mucho un poco el concepto de fotografía, porque una cuestión es de que siempre hay un narrador que te está un poco diciendo dónde tienes que fijar tu atención y tal, porque lo que sea el narrador, o se planteó un poco en que fuera muda, ¿no? O sea, entonces sí que se hicieron unos primeros, bueno, porque estos documentales están divididos en trozos por estaciones, ¿no? Entonces el primero que se presentó era totalmente mudo, ¿no? O sea, simplemente había música, el sonido de la naturaleza y tal, ¿no? Entonces, claro, sí que tenías que un poco que captar la atención de quien lo iba a ver, pues a través de la fotografía y el sonido, ¿no? O sea, no había otro, no había una narración, una voz omnipotente, ¿no? Que te decía dónde tenías que mirar y tal, ¿no? Y bueno, y ese fue en concreto el tema y cómo es la relación normalmente con el director. En otros documentales, o sea, en este, pues, por ejemplo, el director sí que venía a todos los rodajes, y están muchos de naturaleza y tal, digamos que simplemente bueno, el director muchas veces ni viene, ¿no? O sea, aquí en España te hace una reunión un poco a la gente que vamos a ir estamos con la fotografía, que llevamos las cámaras y tal, te dice, el concepto es captar esto, para iros, porque claro, tampoco puede hacer nada en el sitio, ¿no? Entonces tienes que apañar y tratar de sacar la historia que el director quiere. Así se funciona. Muy bien. Vale. Rafael, en una serie documental como Planeta Encantado, el planteamiento inicial con el director prima, en este caso, la paleta de colores, la luz, la composición. Cuéntanos cómo afrontáis desde el principio algo tan extenso como una serie de 13 capítulos. Buena pregunta. Siempre digo que cuando estás en una situación de esas, lo que tienes que hacer es fluir, porque tú puedes haber tenido las reuniones que tú quieras, aparte era de A Planeta, con lo cual, más que con el director, era con una mesa de 12 ejecutivos con corbata y traje, ¿no? Y entonces, imagínate, yo con mis pintas ahí sentado, ¿no? Entonces, el planteamiento más que nada tiene que ser un poco a grosso modo, es decir, que es lo que os comentaba antes, quiero cambiar lo que es la estética o la narrativa de los documentales, digamos, hablo hace tiempo, ahora ya no tiene nada que ver, pues cambiar lo que era lo habitual y entonces pues dije que nada de trípodes, en todo caso pues tenía que haber steady y arriesgar y fluir. No sabes lo que te vas a encontrar, sabes que tienes que ir a Etiopía, sabes que tienes que ir a Kenia, sabes que tienes que estar con los Tuareg viviendo con ellos durante un año, sabes que tienes que, porque de hecho no veníamos a España casi. Entonces, tienes que ver lo que hay en ese momento, lo que te ofrece la vida en ese momento y poder obtenerla con tu instinto, con tu, digamos, conocimiento, pues con tu potencia, porque muchas veces te enfrentas a situaciones de pánico. Sufrimos un atentado, entonces, bueno, todo lo que estaba alrededor, pues imagínate cómo quedó. Estás a punto de caer de un helicóptero, te puedes caer por un acantilado. A mí siempre me ha gustado arriesgar, porque no sé si es la insensatez muchas veces de la juventud, de que llevas una cámara delante y eres capaz, no te va a pasar nunca nada, ¿no? Muchas veces te pasa eso. Entonces, yo no he hecho nunca documentales de animales, siempre son personas y yo creo que las personas son más imprevisibles que un animal. Un animal, sabes muy bien, tiene que comer, va a hacer este recorrido, esta zona, aproximadamente hablo. El hombre no sabe lo que va a ocurrir, no sabe si te va a aparecer un policía, no sabe si te va a aparecer un tío con una navaja, depende de dónde estés metido, ¿no? De hecho, hubo situaciones de peligro de equipos secuestrados, gente que lo ha pasado mal, ¿no?
Entonces, ya te digo, se te presenta el momento, el espacio, el lugar y eres tú. Eres tú el que tiene que decidir, porque ahí no hay director que valga, no hay... O sea, hay un señor que es JJ Benítez que sabe lo que quiere sacar, sabe que está hablando en ese caso de fuerzas paranormales. Entonces te va a llevar a los lugares donde él considera que está esa energía y luego él delega en ti, delega para que tú obtengas lo mejor para que él se lo pueda llevar y sacar su trabajo. Entonces, fotográficamente hablando, es lo que te ofrezca el lugar. Si tienes algo de tiempo, a mí una de las cosas que más me ha gustado, y puedo decir, es en Isla de Pascua, el poder parar a 50 bailarines o habitantes de la isla y decirles vamos a esperar a que caiga el atardecer, que era un riesgo porque yo no sabía tampoco cuánto tiempo iba a durar, preparar una hoguera impresionante y que danzaran a contraluz con las antorchas del fuego mientras caía el sol entre los moais. Entonces, para mí, entre esa música, ese momento de luz, esa decisión que tomé, que en ese momento todos te miran diciendo, bueno, tenemos más cosas que hacer, vas a dedicar toda la tarde a esto. Y me la jugué y dije, sí, estamos aquí para esto. Entonces, creo que ese es uno de los momentos más, bueno, hay montones de momentos, pero ese es el que más me gustó porque me tembló el cuerpo, ¿no?, de ver aquello. Entonces, yo creo que en un documental la decisión más que el director está en ti, evidentemente eres el que lleva la cámara. El director previamente ya ha hecho su trabajo, ¿no?, que es preparar el rodaje, el decir esto es lo que vamos a hacer, pero cuando estás en el terreno no tiene nada que ver, evidentemente. Así que la luz eres tú. O sea que posiblemente más que la paleta y la luz, lo que más elaboras es instintivamente la composición, ¿no? De lo que te permite en el momento componer lo rápidamente que puedas para Sí, que tienes que aquello ser. Sí, quede bonito, evidentemente ¿no? tienes toda la razón. Tienes que ser o sea, tener un instinto y supongo que experiencia, ¿no? Porque en ese momento se te puede presentar cualquier cosa y tienes que tomar la decisión en segundos de qué imagen es la que va a tener más fuerza para ese proyecto. Entonces, está claro que el encuadre es importantísimo. Es que mira la historia del fotógrafo este que se suicidó, no me acuerdo su nombre, que sacó una niña o un niño, ya no recuerdo, y tenía un buitre en la cabeza, ¿no? Entonces se le echó todo el mundo encima y claro, él dijo, es que he cogido el teleobjetivo, he elegido esto para llamar más la atención y que impactar a la gente, digamos, que está sentada comiéndose una hamburguesa enfrente del televisor. Pero si empleo el angular, hay 50.000 buitres y 50.000 niños que están siendo devorados. Entonces, fíjate si es importante cómo lo cuentas y cómo lo compones. Qué bien, qué interesante. Bueno, Raquel. Hola. ¿Cómo es la relación con los directores en el proceso creativo que mantienes en el documental Mr. Chain Live y Nativity Luke Stride? Mira, Mr. Chen llega después de unos años de relación que yo tengo con la productora de ese documental, que fue mi estudiante en una escuela en Londres, en la New York Film Academy de Londres. Después de 2 años de yo ser, pues eso, como más o menos la tutora de un grupo, este grupo de estudiantes abren una productora en Shanghái y este es como el primer proyecto que viene de una residencia que hacen los 2 directores de este documental, un director chino y una directora danesa, hacen una residencia en el Copenhague Film Festival. Entonces, dentro de esa residencia, lo que les propone el festival es que trabajen juntos, que haya una colaboración de 2 directores que sean, pues eso, polares culturalmente y que elijan un tema y que lo aborden juntos. Ahí es nada, ¿no?
la productora en un momento de, pues eso, de totalmente bloqueo de proyecto, porque no llegaban a ningún acuerdo ellos dos en Shanghái, me llamó y me dijo, vente para acá, o sea, necesito un tipo como de árbitro aquí, ¿sabes? Que ponga, ¿no? Que ponga en marcha de alguna manera, ¿sabes? Estas dos mentes, estos dos egos, estos dos, ¿no? Personajes, porque es que no avanzamos, ¿no? Entonces, nada, yo volé para Shanghái, ya había pasado un tiempo en China, o sea que, o sea, por lo menos no tenía el impacto, ¿sabes? El impacto pues eso, de Asia por primera vez. Y bueno, y esta colaboración pues fue muy curiosa porque realmente eh, fue un triángulo, ¿no? Fuimos un triángulo creativo que tuvimos que llegar, es eso, todo el tiempo a acuerdos, pero que eran unos acuerdos desde en qué dirección, ¿no? Vamos y esa dirección qué es lo que conlleva también a nivel producción, bueno, ver como todas las variables, ¿no? Y al final, como estábamos dos extranjeras dentro del proyecto, por decirlo de alguna manera, lo que intentamos también era que no se notara unos ojos exteriores, sino que intentáramos contactar con algún tipo de personaje que a los tres, ¿no? A nosotros tres, nos hiciera, ¿no? Tener un punto de vista conjunto. Por eso el personaje, bueno, que esta es la cosa como un poco ya el rizo, ¿no? O sea, como todo configuró. El personaje que nosotros escogimos era nuestro masajista, era mi masajista y el masajista de la productora, que es ciego. O sea, y sigue siendo mi masajista en el momento de ahora, vamos. Entonces, a través de esa falta de visión, nosotros queríamos dar un paseo por el nuevo Shanghái, ¿no? Esa fue como la gran idea, ¿no? O sea, a través de una persona que no ve, cómo nosotros, ¿no? Gestionar, ¿sabes? Una imagen, ¿no? Y un contar el cómo Shanghái se estaba modificando en esos momentos que estaba llegando como la explosión de esa nueva China, ¿no? Entonces, bueno, pues fue muy abierto el proceso y lo que sí que yo como diré de foto, para intentar que no se nos fuera mucho, bueno, pues eso, toda la locura, ¿no? Impredecible de lo que nos iba a pasar, yo sí que les hice como unas propuestas, ¿no? Que era un poco, ¿no? Al hilo de Rafa, ¿no? Yo les dije, creo que deberíamos de utilizar trípode, o sea, para mantener, ¿sabes? Como una visión, no búsqueda dentro de la visión, y deberíamos de estar siempre con un mismo objetivo. Bueno, eso fue una propuesta inicial. Luego, por supuesto, según venía, ¿no? Pues bueno, las acciones que íbamos nosotros recogiendo con nuestro masajista Mr. Chen y su mujer, que eran realmente los ojos de él, eran ella, entonces, ¿no? Tuvimos que, ¿no? Viajar juntos durante el documental. Claro, luego ese trípode se deja en unos momentos, ese objetivo se cambia y ahí, ¿no? Es como fuimos fluyendo. En realidad había mucha observación, se puede decir que es un documental observacional, y mucho dejar, ¿no? Bueno, que el personaje no nos veía. Entonces también éramos absolutamente invisibles, que eso es una de las grandes hitos, ¿no? de los filmmakers cuando nos metemos, ¿no? En las casas ajenas a querer sacar una realidad. En este caso, claro, él no nos veía, entonces nosotros estábamos ahí escondiditos viendo su devenir también. Qué interesante. Bueno, pues vamos a seguir avanzando, que tampoco tenemos mucho tiempo más y nos tiramos aquí la vida a todos. Vale, los elementos que se reflejan en un documental normalmente no están cerrados, como lo suelen estar en ficción, y la magia de lo que se fotografía a menudo solo sucede una vez, sin más tomas que una. Rafael, cuéntanos brevemente si nos podrías hablar de alguna experiencia única y especial con la luz que tuviste en Planeta Encantado. Sí, bueno, quizá me adelanté un poquillo contándote lo de Isla de Pascua, pero bueno, me viene inmediatamente una que es, nos llevaron bueno, a ver las mujeres intocables, ¿no? Entonces, para mí estar en un espacio oscuro, siniestro y donde te envuelve el miedo, la sensación
no sabría cómo describirlo, porque pues la luz se te convierte en olor. Fíjate, o sea, se mezclan los sentidos y para mí esa mezcla de sentidos es dificilísimo poder transmitirla. Todavía sigo teniendo ese recuerdo. Entonces, para mí la luz ha sido olor. Lo dejo ahí. Bueno, qué bonito. Qué bonito. Cuéntanos, Raquel, ¿qué experiencia tuviste en Te acordaba Batu, el Filipinas? ¿Tuviste algún momento especial que le pudo dar otro carácter al documental? Bueno, sí, o sea, por supuesto, cuando también hay una búsqueda, ¿no? O sea, hay una búsqueda así como muy, muy directa de, pues eso, de intentar encontrar, ¿no? El personaje ¿no? que te pueda relatar la Manila de ahora, por ejemplo, o un tipo de Manila, ¿no? O sea, que era, en ese caso, lo que íbamos buscando era también como un reflejo de lo que había sido España como, ¿no? como colonizante, ¿no? dentro de un país. Nosotros cuando estábamos en Manila buscando un poco ¿no? esa ciudad, o sea, quién contaba la ciudad y desde dónde la contábamos, un día es eso, estábamos grabando pues, bueno, detalles de la ciudad y vimos a un personaje que empezaba a dar como un masaje a un hombre en la calle y yo lo vi y le dije a Sally, vámonos a registrar esto, no sé qué va a pasar. Bueno, no sé qué va a pasar, ya fue pues bueno, semanas que nos pasamos compartiendo, ¿no? esa vida con ese hombre en Manila, ¿no? Él para nosotros fue uno de los personajes del documental y fue de una manera absolutamente instintiva, ¿no? el cómo le encontramos y cómo también nos relacionamos con él durante ese periodo que estuvimos de rodaje. Qué bonito, ¿no? Cuando de repente estás abierto a que sucedan cosas y te aparecen estas historias, me parece fantástico. Sí, bueno, son joyitas, ¿no? Son Oh, realmente esos milagritos que si estás enfocado en ese momento puedes captarlos, como estés un poco a la deriva, que también te puede pasar, ¿eh? O sea, pero bueno, Manila es una ciudad que puede pasarte por encima pero, y darte 27 vueltas. Entonces, ese enfoque, ¿sabes? Es en el que te tienes que apoyar, decir, bueno, ¿no? Aparte de los 300 coches que me están pasando por encima, los niños, los gatos, los tal, ahí hay algo, ¿no? Bueno, pues ese día lo conseguimos, ese qué día. bien. Simo, ¿tienes alguna situación concreta, única, que en alguno de tus documentales o siempre te sucede en todos algo único? Bueno, siempre Sí. sucede algo único en todos, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con Raquel y con Rafa, ¿no? O sea, que creo que a lo que nos apasiona el trabajo cuando estás en un rodaje, ya sea documental, sea ficción, sea lo que sea, por lo menos en mi caso, ¿no? O sea, como procurar darlo todo y estás con todos los sentidos un poco alerta, ¿no? Entonces dices, vamos, yo en todas las experiencias que he tenido, repito, sean ficción, sea documental, sea lo que sea, siempre han sido rodajes únicos, ¿no? O sea, en el caso del documental, digo, es que no sé, porque en cada momento dices, o es una situación de luz, o es una situación de olor, o es una situación de que ha pasado algo con la fauna salvaje, o con, en los casos de tecnología, porque de repente un poco te has metido en una casa con una gente que te ha cogido, que te lo ha dado todo, absolutamente. O sea, gente que un poco están muriéndose de hambre y te lo han dado todo un poco para estar tú ahí, ¿no? Que hay veces que te sientes hasta mal, ¿no? Y dices, joder, pues lleva a mí un poco, porque yo vengo un poco del primer mundo y tal, te están metiendo en un sitio que se lo están quitando de la boca por agasajarte a ti y tal, ¿no? Entonces, claro, hay sensaciones de todo tipo, o sea, un poco lo que hablábamos, de luz, de olor, de sensaciones de amistad y eso. Y eso me ha pasado en todos, de una u otra manera, pero siempre que ha sido por ahí, pues captas esto, ¿no? Siendo breve, o sea, podría enrollarme con muchos ejemplos, pero al final Ya, toca, ¿no? jo. Es que tenemos poco tiempo, Ya. pero sí es cierto que nos podríamos estar aquí la vida todos hablando. Muy bien. Pues muchas gracias. Vamos a abordar el último bloque. Yo siempre he sentido que empiezas un documental siendo una persona y cuando lo terminas eres otra o has cambiado un poco. En muchos casos al espectador le puede suceder lo mismo. Raquel, ¿crees que el documental es una opción de crecimiento personal y humano para el director de fotografía? Radicalmente sí, claro.
O sea, es que, bueno, es que o sea, ¿quién te abre las puertas de su casa para que tú te metas y tengas toda, ¿no? Toda la posibilidad de pregunta tras pregunta tras pregunta, ¿sabes? Y poder profundizar. Claro, es que, pues eso, yo soy una muchachita de Valladolid, ¿sabes? Y a mí se me están abriendo puertas allá donde voy únicamente por ocupar el espacio que ocupo, ¿no? O sea, bueno, que lo sabemos, ¿no? Que es un espacio central el que tiene la de vista. ¿Cómo no te va a cambiar? De eso va, ¿no? Toda nuestra pasión, ¿no? El poder involucrarnos en las vidas de los otros, ¿no? Y a través de eso poder contárselo a los otros, ¿no? O sea, sí, totalmente Rotundamente sí. sí. Qué bien, qué alegría escuchar eso. Em, Simo, ¿crees que mediante tu mirada se puede hacer que este mundo sea un poco más amable y mejor? Bueno, eso me gustaría, vamos, o sea, que a través de mi vida poder transmitir, ¿no? Pero sí, creo que, bueno, a través de mi mirada, no creo que a través un poco bueno, sí, mirada sí, creo que a través un poco de lo que es el género documental, está muy bien porque a la gente aprende a apreciar las cosas cuando las conoce. Entonces, una manera de conocerlas es mostrándoselas y sobre todo pues, en un documental donde eh, siempre se da un punto de vista e intentas dejar un poquito tu granito de arena y tal, un poco mostrar tu opinión. O sea, que no es una cuestión así de tipo reportaje que es totalmente descriptivo, siempre hay un punto de vista donde tú intentas un poco pues marcar un camino, ¿no? Entonces, espero que sí. O sea, vamos, mi respuesta es que espero que ayude un poco a cambiar a todos, ¿no? O sea, yo realmente siempre que vuelvo de hacer un viaje, sea donde sea también, o sea, un poco como que se te remueve todo, ¿no? Y cuando llegas aquí ves un poco las condiciones de vida y cómo vivimos aquí, que muchas veces que te quejas dices, ¿de qué nos tenemos que quejar nosotros, no? O sea, porque una cosa también, no sé, antes lo ha dicho Rafa y tal, y a mí me pasa también un poco lo del tema de los olores, que dices, joder, falta un poco en el documental un poco el que se pueda captar ciertos olores y ciertas sensaciones y tal, que muchas veces que lo tratas de hacer con la fotografía, tienes que llegar a eso, con la fotografía y con el sonido. Vamos, el sonido también un poco lo dejamos un poquito de lado, pero creo que es muy importante vamos, y apoya mucho, ¿no? Todo esto, ¿no? Y transmitir y que llegue a la gente y que lo sientan, ¿no? O sea, que espero que sí, que la pregunta es si se puede cambiar. Muchas gracias. Bueno, pues para terminar, Rafael, háblanos si has vivido algún cambio o crecimiento en ti al realizar algún proyecto documental y si te parece que el espectador puede sufrir también este cambio. Una de las cosas que siempre digo cuando doy alguna clase o hablo con alguien tomando una cerveza en casa es recomendaría a todos y cada uno de los seres humanos que hicieran un viaje. Y ese viaje, si encima llevas una cámara, grabas, donde aprendes humildad, donde aprendes a mirar, donde aprendes a escuchar, que la gente no tiene interés en escuchar a nadie. Para mí es lo más importante, saber estar en silencio y ver, como dice Raquel, lo que te regala la vida. Entonces eres capaz de captar, de sentir, de fluir y de entregar. Con esa entrega yo volvía de cada viaje llorando solo en el avión. Decía, no quiero volver, no quiero volver, no quiero volver, porque quería continuar. Y una de las cosas que más pena me da en esta vida es no poder tener más proyectos, más directores, más dinero, que espero poder hacerlo con mi familia, para poder cambiar la mentalidad de primero la nuestra y después la de todo lo que te rodea. Que si lo consigues a veces bien, otras veces no lo consigues, es como golpearte, golpearte, golpearte. Y bueno, Timo lo dice, ¿de qué nos quejamos? O sea, es que luego cuando vemos las peleas que hay en la vida cotidiana con un amigo, con una pareja, en un trabajo, dices, pero ¿qué estamos haciendo? Si es que tenemos un regalo tan grande. Entonces, ya sea el documental, ya sea coger una mochila, de hecho hay chicos que están cogiendo una mochila, una cámara de fotos y están cambiando el mundo, están cambiando la forma de ver las cosas, están diciendo, señores, dejar el WhatsApp, dejar las estupideces, dejar el querer comprarse un modelito, el coche y largaros a recorrer el mundo. Esos jóvenes son los que hoy día están marcando y cambiando todo a través de una imagen. Esa imagen puede cambiar
también está claro que tienes que tener las ganas y tienes que tener creo que el crecimiento personal en esta vida, ¿no? Cada uno tiene una etapa. Si en esta etapa te corresponde, pues bien, si eres un zote ya te pueden poner el olor, la imagen, la luz, el color, que te va a dar absolutamente igual. Pero vamos, recomiendo viajar. Pues muchas gracias a todos, pelos de punta. Es un placer compartir esta charla que han pasado prácticamente 50 minutos y a mí se me ha hecho como en 5. O sea, es una maravilla escucharos. Y muchas gracias por vuestro tiempo, de verdad. Muchas gracias. Gracias a ti, nada, a todos. Ha sido un Sí, placer. gracias a ti, Euge.